Aprobamos hoy la convocatoria de las subvenciones para la financiación de préstamos a titulares de explotaciones de cereal, olivar y viña de secano, así como a titulares de explotaciones de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino y apícolas radicadas en nuestra comunidad autónoma. En total, la Junta de Extremadura aportará 4 millones de euros en préstamos de 3 años. Estos préstamos son para afrontar los sobrecostes de alimentación principalmente que están sufriendo las explotaciones agrarias fruto de la fuerte sequía que estamos padeciendo. La cuantía de los préstamos estará comprendida entre 3.000 y 40.000 euros por titular de explotación agraria. El plazo de amortización será de 36 meses y el tipo de interés será fijo como máximo del 1,5%. Las solicitudes se presentarán en los 30 días hábiles siguientes a partir de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, a partir de la aprobación hoy en el Consejo de Gobierno de las subvenciones a la financiación de préstamos, como ya hemos venido anunciando cuando aprobamos sus bases reguladoras hace varias semanas. Esta medida de subvencionar los préstamos vienen a complementar otra serie de decisiones que ha tomado el Ejecutivo extremeño para intentar paliar, dentro de aquello que está en nuestras posibilidades y en nuestras competencias, los daños que esta fuerte sequía está provocando en el sector agrario en Extremadura. Se viene a sumar a la solicitud de adelanto de las indemnizaciones en las líneas de seguros de sequía de secano, que se han pagado ya más de 20 millones. Se viene a sumar al adelanto del pago de las ayudas de la PAC hasta el 70% en el año 17 y también a la modificación de las ayudas a la mejora de las explotaciones agrarias, que, como saben, modificamos el decreto para que se pudieran realizar obras que vengan a paliar la fuerte sequía. Hoy aprobamos 4 millones de euros para financiar los préstamos a los titulares de las explotaciones agrarias en Extremadura.